Buen día, docentes, alumnos en general. La Universidad Nacional Jorge Valdez Groman, Facultad de Ciencias Agropecuarias y en la Escuela de Ingeniería de Industrias Alimentarias, va a presentar acerca de la bacteria Bacillus cereus y con acompañamiento de la docente Denise Guairo Larico. Los integrantes de este grupo son Alexander Richard Condomaita Arias, Piero Javier Cabrera Lizarde, Naiderin Mamani Mamani y el que les habla, Roy Emerson Labronca. Como el índice tenemos aquí la introducción, marco teórico, objetivos, conceptos de intoxicaciones alimentarias, conceptos de intoxicaciones alimentarias por Bacillus cereus, características morfológicas de la bacteria Bacillus cereus, factores de contaminación, enfermedades de transmisión alimentaria, epidemiología, factores de virulencia y mecanismo de patogenicidad, toxina hemótica, enterotoxinas, las esporas de Bacillus cereus, prevención de enfermedades de transmisión alimentaria, conclusiones y bibliografía. Intoxicación alimentaria por Bacillus cereus. La intoxicación alimentaria por Bacillus cereus en la industria alimentaria puede ocurrir debido a la contaminación durante la producción, porque la bacteria puede ingresar a los alimentos durante la producción debido a las malas condiciones en las instalaciones, también por la presencia de materiales de origen animal o también por la falta de higiene por parte de los trabajadores. 2. Almacenamiento inadecuado. Si los alimentos contaminados con Bacillus cereus no se almacenan adecuadamente,
Las bacterias pueden multiplicarse y producir toxinas. El almacenamiento a temperaturas tibias o ambiente, donde las esporas de Bacillus cereus pueden germinar y también crecer, ¿no? Como en el caso del arroz cocido a temperatura ambiente, puede aumentar el riesgo de intoxicación alimentaria. 3. Manipulación incorrecta. La manipulación inadecuada de los alimentos durante su preparación, como en el enfriamiento lento o el recalentamiento insuficiente, puede proporcionar condiciones favorables para el crecimiento de Bacillus cereus y la producción de toxinas. 4. Tiempo de conservación prolongado. Si los alimentos contaminados por Bacillus cereus se conservan durante periodos prolongados sin refrigeración adecuada, las bacterias pueden multiplicarse y van a aumentar su concentración de toxinas. Enfermedades de transmisiones alimentarias. Bacillus cereus puede producir dos tipos de principales enfermedades. Uno, las intoxicaciones alimentarias, pues en este se producen pues por la ingestión de alimentos contaminados con toxinas preformadas por la bacteria, mientras que las infecciones invasivas ocurren cuando la bacteria invade tejidos y causa una infección directa. Un previo ejemplo teníamos pues la imagen costado, que vemos pues prácticamente por ingesta de un mal alimento, pues lo que ocasiona o el sistema inmunitario, lo que su primera reacción es dolor estomacal. Las infecciones invasivas. Las infecciones invasivas de Bacillus cereus pueden causar infecciones en diversos sistemas y tejidos, como infecciones oculares, respiratorias, del sistema nervioso central e infecciones del tracto urinario. Su identificación pues, se basa en las pruebas microbiológicas, como el cultivo y la observación, y las características pues, de las colonias, a través de las que son las pruebas bioquímicas y moleculares, para confirmar dicha identidad. Siguiendo con las características de Bacillus cereus. Como primer punto, resultan ser bacilios gram positivos, esporulados. Además, es un anaerobio facultativo móvil. Uno de los factores óptimos que requiere esta bacteria es a una temperatura de 30 a 37 grados Celsius y a un pH de 4,5 a 9,3 y una actividad de agua de 0,95. Esta bacteria Bacillus cereus se caracteriza básicamente por dar resultado positivo a la reducción de hidratos, de nitratos, a la hemólisis, catalasa y se caracteriza por dar un buen descomponedor de tirosina. Por último, eh, cabe resaltar que esta bacteria no fermenta el manitol y en concentraciones salinas como es el hidróxido de sodio, de sales, contiene un 7,5%. Estas bacterias frecuentemente se presentan en polvos, suelos y agua. En cuanto a las características morfológicas macroscópicas, estas colonias de diámetro tienen de 3,8 micrómetros y se caracterizan por el color gris a verde. Tienen un aspecto de vidrio esmerilado y márgenes ondulados. Estas colonias suelen extenderse por el medio. Microscópicas, eh, eh, resultan en gram positivas de 1,3 micrómetros de diámetro por 3 a 5 micrómetros de largo por bordes redondeados que forman cadenas cortas. Estas se observan de formas cilíndricas subterminales. Ahora, con un breve resumen a lo indicado anteriormente, el Bacillus cereus en cuanto a la forma, eh, tiene una forma de un bastón o un cilindro. En cuanto a los tamaños, oscila entre 1,2 micrómetros de ancho y 3,5 micrómetros de largo. En cuanto a la agrupación, esta puede formarse cadenas cortas o agrupaciones en pares. En cuanto a la movilidad, le favorece porque contiene flagelos que le permiten moverse con facilidad. En cuanto a las esporas, eh, tiende a teñirse de color púrpura
en la tinción Gram, lo que indica positivo a esta bacteria. Factores de contaminación. Pues los factores de contaminación en las enfermedades de transmisión alimentaria pueden variar y pueden estar relacionados con diferentes etapas de una cadena alimentaria, mediante la cual pues lo hemos dividido en las siguientes etapas, que es la contaminación microbiológica, la contaminación cruzada, la manipulación inadecuada de alimentos y agua contaminada. Hablando de factores de contaminación, vamos a hablar sobre en qué consiste la contaminación microbiológica. Pues en este aspecto, en esta bacteria que es Bacillus cereus, pues es una productora de esporas, bien ya mencionado, que puede contaminar los alimentos y que con sus consumidores produce dos tipos de intoxicación alimentaria, mediante la cual pues es la forma diarreica, en la cual pues en sí produce lo que es la diarrea y dolor abdominal. Ahora, en cuanto al factor de la contaminación cruzada, pues esta bacteria es ubicua, encontrándose así en el suelo, polvo, incluso en el ambiente. En pocas palabras, es de fácil propagación a vegetales. También se ha encontrado en otros tipos de alimentos debido a la contaminación cruzada. No se transmite de persona a persona, pero sí se puede multiplicarse en el alimento. Factores de contaminación, lo que es la manipulación inadecuada de los alimentos. Bacillus cereus es considerado como un patógeno oportunista y productor. ¿Por qué oportunista? Pues lo vamos a encontrar en la carne, verduras cocidas, arroz, sopas, leche, quesos y brotes de vegetales crudos, que son los alimentos generalmente involucrados en su incidencia. Y en el factor de agua contaminada, pues sí se utiliza agua o hielo contaminado para lavar, empacar o enfriar frutas y verduras. La contaminación se puede propagar a esos productos durante el proceso de matanza. Los microbios que están sobre la piel de un animal, en pocas palabras, cuando el productor, al momento de matar el animal, pues en el momento de lavarlo, lo que está produciendo al lavar dicho animal, pues está habiendo una contaminación cruzada, ¿no? Y a la vez, pues el agua que se está consumiendo, pues es lo que mencionamos, el agua contaminada. Siguiente.
Factores de virulencia y mecanismo de patogenicidad. Bacillus cereus produce varias toxinas y enzimas que contribuyen a su virulencia y capacidad de causar enfermedades. Algunos de los factores de virulencia y mecanismos de patogenicidad asociados con Bacillus cereus incluyen las toxinas eméticas. Bacillus cereus puede producir una toxina emética conocida como la cerulida. Esta toxina es resistente al calor y a la digestión y puede causar síntomas de intoxicación alimentaria, como vómitos, malestares estomacales y náuseas. La cerulida actúa estimulando los receptores del sistema nervioso en el intestino, lo que va a provocar la liberación de neurotransmisores que desencadenan las respuestas del vómito. Toxinas enteroxigénicas. Bacillus cereus produce varias toxinas enteroxigénicas, como la toxina hemólica, la fosfolipasa C y la enteroxina termoestable. Estas toxinas pueden causar daño a las células del epitelio intestinal y provocar síntomas como diarrea acuosa, dolor abdominal y calambres. Biofilm. Bacillus cereus, pues tiene la capacidad de formar biofilm, que es una comunidad microbiana estructurada y adherida a una superficie. Los biofilms proporcionan protección y resistencia a las condiciones adversas, lo que puede permitir que las bacterias sobrevivan y persistan en el medio ambiente. Mediante lo cual, ustedes se preguntarán, en sí, ¿qué es en pocas palabras? ¿Qué es lo que puede producir un biofilm? Pues en sí se podría decirse en términos básicos que son pues gérmenes imperceptibles que se forman a partir de a partir de la acumulación y adhesión de las diferentes superficies. Siguiente. Producción de enzimas. Bacillus cereus pues produce enzimas como las proteasas y las lipasas, que pueden contribuir a la degradación de nutrientes y a la invasión de tejidos del huésped. Esporas, pues en sí puede formar esporas resistentes que le permiten sobrevivir en condiciones desfavorables, como el calor, la sequedad y productos químicos, e incluso están presentes en los alimentos y si es que por ave no se eliminan mediante la cocción o el procesamiento adecuado, puede germinar y dar al lugar pues células vegetativas que puedan causar otras enfermedades. Prevención de enfermedades de transmisiones alimentarias. La prevención de enfermedades de transmisión alimentaria causadas por Bacillus cereus se refiere a las medidas que se pueden tomar, ¿no?, para poder evitar la contaminación de los alimentos y la propagación de esta bacteria a través del consumo de alimentos contaminados, lo que puede causar enfermedades gastrointestinales. Uno de ellos es la buena higiene personal. Tenemos que lavarnos las manos con agua y jabón antes y después de manipular el alimento, después de usar el baño y también después de tocar una superficie potencialmente contaminada. 2. Manipulación segura de los alimentos. Algunas recomendaciones serían, tenemos que mantener las áreas de preparación de alimentos limpias y desinfectadas. También tenemos que evitar la contaminación cruzada entre los alimentos crudos y cocidos. También cocinar los alimentos a una temperatura segura para asegurar la destrucción de las bacterias. Y también enfriar rápidamente los alimentos cocinados antes de almacenarlos en el refrigerador para evitar el crecimiento bacteriano. 3. Almacenamiento adecuado de alimentos. Tenemos que mantener los alimentos perecederos refrigerados a temperaturas seguras. Tampoco no tenemos que guardar los alimentos cocidos junto con los alimentos crudos para evitar una contaminación cruzada. Y siempre tenemos que verificar las fechas de caducidad de los alimentos y desechar aquellos que ya están vencidos.
Educación y concienciación. Se tiene que educar a las personas, ¿no? Que manipulan los alimentos sobre las buenas prácticas de higiene y también en la manipulación segura de los alimentos. También tenemos que fomentar, ¿no? La conciencia sobre la importancia de la higiene personal y la manipulación adecuada del alimento en el hogar, ya sea en los restaurantes y en otros. Finalizando a esta explicación acerca de la bacteria de Bacillus cereus, algunas conclusiones son, eh, de acuerdo a los conocimientos obtenidos de esta bacteria, se concluye que no deben de ser tomadas como una simple bacteria, sino que ya en cuanto a la importancia clínica. Seguidamente también a contextos clínicos eh, se puede observar las estrategias de prevención y aviso en cuanto a las bacterias y que éstas producen las ETAs que pueden causar estas bacterias Bacillus cereus. Finalmente, sabiendo y teniendo conocimiento de las enfermedades de transmisión alimentaria producidas por las bacterias, se dio la información necesaria para dar su conocimiento a esto y, y ver cuáles son las causas de enfermedades y, y además que tiene la capacidad de producir toxinas. Gracias.